Cuando el caso María no se va, Ujú. que fue utilizado por el grupo feminista para legislar la ley de violencia de género que tanto daño está haciendo, Ujú. era un caso de alienación parental. Bueno, el bullying es una dinámica, es un proceso, por eso es una dinámica, no es un acto puntual, ¿bien? Entre pares, en los centros de estudio, entre estudiantes. Es una dinámica de hostigamiento psicológico, que puede llegar al hostigamiento físico. Fui víctima de un linchamiento bastante bravo, muy bravo. Hacían hilos en redes, hablando de reuniones secretas que iban a tener, donde iban a ver cómo hacían para denunciarme y meterme presa y sacarme el título. Lo otro que a mí me preocupa muchísimo en tema de psicología infantil es el tema de la autopercepción con el tema de la ideología de género. Bienvenidos al cuarto episodio de Última Pregunta. Hoy tenemos una invitada especial, Silvana Giachero, psicóloga, especialista en traumas psicológicos, violencia emocional, mobbing, bullying. Su trayectoria es amplia, es perito forense de la Suprema Corte de Justicia, ha escrito muchos libros, ha ayudado a empresas en la prevención de bullying y ahora está acá con nosotros. Bienvenida, Silvana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por este espacio. ¿Cómo es que descubrís tu vocación? Bueno, me llevaron con 13 años a un psicólogo en aquella época, y no me gustó, no me sentí cómoda. Mirá. Sí, sentí que no hacía las preguntas correctas, que no se podía acercar a mí de la forma que yo lo necesitaba en ese momento, que realmente lo necesitaba. Y cuando salí de la consulta, que nunca más volví, por supuesto, ahí dije, yo quiero estar de ese lado y hacer las cosas bien. Y realmente fue como que me enamoré de ese lugar, de ese espacio, y siempre me llamó mucho la atención el ser humano, sus comportamientos. Me pasaba muchas horas observando a la gente, a los grupos, a las familias. Para mí los veranos en la playa eran muy especiales porque me podía pasar horas en la playa observando a las demás personas que hacían, cómo hacían, me armaba historias. Y bueno, ahí ya tuve claro que eso era lo que yo quería hacer. ¿Y por qué la psicología? Porque bueno, me parece que es un lugar donde uno puede entender mucho a las personas, pero al mismo tiempo ayudar. Es como una doble función. Y te diría una triple, porque uno también puede educar, ¿tá? Entonces eso nos permite abarcar 3 áreas que para mí en la humanidad son muy importantes, ¿no? La educación, la salud mental, el poder curar, y el poder entender el comportamiento del ser humano. Por eso yo creo que haber hecho abogacía también me dio un plus, porque hoy, quieras o no, como perito forense y como psicóloga especialista en casos de mobbing y de bullying, me permite un análisis más completo. Y tengo otra arista de la cual también estudié, que fue psicología social en la escuela de Pillon Rivière, porque en aquel momento yo quería ser terapeuta familiar, y para ser terapeuta familiar nos recomendaban primero hacer psicología social, así al mismo tiempo, psicología social, psicología y abogacía. Y también el análisis de cómo funcionan los grupos y cómo se dan esas dinámicas te permite también tener una mirada mucho más compleja de la realidad. Escuchamos hablar de la psicología, escuchamos hablar sobre diferentes tratamientos, pero ¿qué es la psicología en sí? La psicología es una ciencia que estudia el comportamiento humano. Okay. Es una ciencia relativamente nueva, por ende en los últimos años ha avanzado mucho. Hay que entender porque generalmente la gente confunde psicoanálisis, clínica y psicología. Cuando uno se recibe de psicólogo tiene una base de la cual después implica diferentes especializaciones. Tenés la psicología clínica, tenés la psicología educacional, tenés la psicología jurídica, tenés la psicología laboral.
Aparte, a su vez, dentro de la psicología clínica tenés varias corrientes, psicoanálisis, conductismo y ahora el abordaje en MDR, que tiene unos 30 años. El psicoanálisis es del 1800, ya en algunos países está prácticamente obsoleto, si bien en América Latina sigue teniendo mucho peso. Y por otro lado, dentro de la psicología clínica también tenés las diferentes edades a las cuales uno se puede especializar. Y a su vez tenés las diferentes edades y también las diferentes patologías a las cuales vos te podés especializar. O sea que en ese aspecto se ha desarrollado mucho la psicología, pero bueno, es una ciencia relativamente nueva, es una ciencia que en Uruguay, tú imagínate que cuando la dictadura, la Facultad de Ciencias y Humanidades se cerró, entonces era un curso de Humanidades y Ciencias. Cuando yo entro a la facultad, después de la dictadura en el 85, aquello era un caos. Siempre ha sido una facultad que se ha dado mucha clínica, mucho psicoanálisis, no tanto por ahí la facultad privada está más abierta a otras cosas. Pero bueno, es una carrera realmente súper interesante porque a partir de ahí vos podés estudiar, investigar lo que quieras dentro de lo que es el comportamiento humano, ¿no? Hablaste de diferentes ramas dentro de la psicología. Algo que me pasa personalmente y dentro de mi entorno es que veo mucha gente que sí sabe qué es la psicología, que sabe que hace bien la terapia, pero no sabe por dónde empezar, para dónde ir. Temas de duelos, temas familiares, noviazgos, pareja, tema de ansiedad, depresión. ¿Qué recomendás en base a estos síntomas o a estos acontecimientos, a qué rama dirigirse? Bueno, yo en realidad en lo que es algún tipo de adicción o de cambio conductual, el conductismo, y después el MDR. Yo soy fiel defendiente del abordaje en MDR en clínica, estamos hablando, ¿no? Porque hace muchos años se descubrió, hace 30 años se descubrió, trabajando con los heridos de guerra, que nuestro cerebro no procesa algunas experiencias. Esas experiencias quedan guardadas en las redes de memoria del sistema nervioso, en el hemisferio derecho, desconectado del izquierdo, quedan como grumos en la salsa blanca y uno queda en modo trauma, el trauma queda ahí, ¿bien? A lo largo de la vida, un ser humano puede vivir muchas situaciones traumáticas, de las cuales algunas las logra reprocesar. Nosotros durante el sueño REM, que estamos dormidos, movemos los ojos, ahí es cuando estamos reprocesando las experiencias de lo que vivimos durante el día, ¿bien? Pero si el cerebro en los 3 primeros meses no puede procesar esa experiencia, la va a guardar tal cual la vivió y va a quedar como material inadaptado, como una experiencia congelada con todas las emociones, los sentimientos, las imágenes. O sea que el cerebro lo que hace es tratar de protegernos de ese trauma. Se preserva, exactamente. Ahí está. Entonces con el tiempo vamos guardando esas experiencias, pero puede pasar que una nueva experiencia traumática reactive experiencias traumáticas anteriores. Y ahí es donde aparecen las primeras sintomatologías. Y esas sintomatologías van a estar vinculadas con la estructura de nuestra personalidad. Cada personalidad tiene su estructura, que tiene mucho de hereditario, bien, no solamente lo vivencial, cada vez se descubre que hay mucha herencia biológica en nuestra forma de ser. Entonces, si una persona tiene una estructura obsesiva, le va a ir por el lado de los TOC, de los TIC, de la ansiedad o de la paranoia, ¿no? Si una persona tiene un trastorno de personalidad narcisista, va a ir más por el lado de todo lo que tiene que ver con lo histriónico. O sea, se genera un desequilibrio y ahí aparecen los síntomas. ¿Qué es lo que hace el MDR? El MDR, a través de un protocolo muy estricto, porque es un abordaje terapéutico americano, lo que hace es buscar los diferentes traumas, buscar las imágenes más perturbadoras, armar el protocolo y obligar al cerebro a reprocesar, desensibilizar e integrar esa experiencia.
Bien, entonces la persona, una vez que reprocesa, reintegra y desensibiliza esa experiencia, como que la disolviera dentro del sistema nervioso, genera un nuevo aprendizaje, genera un cambio estructural en el cerebro, que hay mucha bibliografía que muestra, académica, que muestra la evidencia empírica de cambios estructurales en el cerebro, haciendo una imagenología antes y una imagenología después. Y logra que la persona desaparezcan los síntomas y vuelva a su equilibrio. A veces es un trastorno por estrés postraumático simple, que es un hecho puntual, un accidente, algo tan grave como un abuso sexual, un suicidio de un ser querido o una muerte de un ser querido. O sea, diversas cosas pueden generarnos trastorno por estrés postraumático. Pero a veces este trastorno por estrés postraumático simple despierta y queda enganchado con uno antiguo. Y ahí es donde hay que ir al origen para ver. Después tenemos trastornos por estrés postraumático complejo, que es cuando la persona sufre una exposición recurrente a un factor de estrés y de sufrimiento. Que esos serían los casos de maltrato, violencia familiar, violencia laboral como el mobbing, violencia escolar como el bullying o la alienación parental, que también es una forma de maltrato infantil. Al ser una violencia recurrente, repetitiva y sistemática, es como si el cerebro estuviera expuesto todos los días a una catástrofe. Okay. Todos los días tenés un accidente, todos los días sufrís un terremoto. Entonces el cerebro no es que no pueda procesar esa experiencia, capaz que si les das tiempo la pudiera procesar, pero como es por acumulación, no la puede procesar. Y eso es lo que genera un trastorno por estrés postraumático complejo, que puede derivar en cuadros graves, muy graves, hasta llegar al intento de suicidio como una forma de dejar de sufrir. ¿Y se sabe cuál fue el origen del MDR? Porque viniendo a Estados Unidos, un sitio donde también hay mucha guerra, se sabe que los veteranos de guerra sufren mucho estrés postraumático. Exacto. ¿Es por ahí que se fue avanzando o no? Se avanzó por ahí, pero nace de una psicóloga, Shapiro, que se encontraba en una plaza mirando las gaviotas mientras estaba pensando en un problema que tenía. Y descubre que cuando miraba las gaviotas de un lado para el otro, se activaba o aliviaba la sensación. Y ahí empieza la investigación del MDR. Empieza ella. Sí. Y ahí es donde ella pide empezar a aplicarlo con los heridos de guerra. ¿Ah? Surge espontáneamente como los grandes inventos de la humanidad. Y los heridos de guerra fueron los conejillos de India, digamos, que nos permitió explorar y desarrollar después todo lo que se ha desarrollado hasta el día de hoy. Evidentemente, al principio fue muy resistida por ser americana, porque era la contracara del psicoanálisis, que era lo que tenía peso. Llegó un momento que parecía que, de hecho yo pertenecía a la comunidad psicoanalítica del Uruguay, no bien me recibí, era una comunidad muy cerrada, muy elitista, los primeros que accedían a las terapias psicoanalíticas eran gente de mucho dinero, muy burocrática. Bueno, de hecho ahí está el libro negro de Freud en Francia, donde cuentan todas las atrocidades de esa época, ¿no? Pero claro, sacar de ese lugar a una terapia de tantos años, con tanto peso y con esa cosa de yo voy a terapia que parece que es como una cierta superioridad moral, a cambiar a un estilo totalmente distinto, con un encuadre totalmente distinto, donde rápidamente se logran resultados, porque cambia la estructura, la dinámica del funcionamiento del cerebro. Claro, es un cambio súper grande. Tuvimos una entrevista anteriormente, un podcast con una psiquiatra, que justo hablábamos el tema del suicidio recurrente que hay hoy en nuestro país, y hablamos de esto de que la persona en realidad no quiere sufrir. Claro. No quiere morirse, lo que quiere es tener una vida plena. Exacto. Y me gustaría hablar de esto que hablaba sobre los traumas, porque hoy en día tenemos presente esta palabra y también se usa de forma peyorativa. ¿Qué es el trauma psicológico? Lo que pasa es que se usa
todo lo nuevo en algún punto se transforma en moda. Pasó con el bullying, cuando recién lo traje a Uruguay, el mobbing. Primero se resiste, después se juega con esos conceptos. Es muy común que las personas utilicen en lo cotidiano conceptos de la psicología, sin saber su verdadera definición o dimensión, ¿no? Se habla de paranoia, de que está loco, de que está histérico, de que está depresivo, y en realidad no lo usan mal porque, bueno, no son profesionales de la salud mental. Y el trauma tiene que ver con esto, con un evento que se da en mi vida en una determinada situación donde al mismo tiempo yo siento mucho miedo y me siento desprotegido. ¿Tá? Entonces el cerebro no puede, el impacto, el golpe es muy fuerte, ¿tá? Y eso va a causar un monto de sufrimiento que el cerebro no puede digerir así fácilmente. ¿Tá? Nosotros cuando dormimos, cuando el sueño REM, nosotros reprocesamos las vivencias, que cuando tenemos los sueños, las pesadillas, ¿tá? Se mezcla todo lo que vivimos durante el día más todo lo viejo que no se pudo reprocesar antes. Pero el cerebro, la energía del cerebro es finita, es limitada, y lo que va a suceder es que le va a dedicar un tiempo determinado. ¿Tá? Entonces, trauma en sí mismo, ¿qué es lo que se llama? No es el evento, sino cuando él se consolida en el cerebro. Cuando el cerebro dice, yo con esto no puedo, lo voy a dejar ahí, quietito. ¿Tá? Eso es específicamente el trauma. ¿Eventos traumáticos? Sí, podemos definir un montón de eventos traumáticos, pero va a depender de que se convierta en trauma de muchas condiciones. ¿Tá? Por ejemplo, que la persona esté sola, que se sienta desprotegida, que el evento sea repetitivo o no, ¿tá? Que el cerebro en la noche duerma muy profundo y pueda tener más energía para reprocesar. Puede pasar también, como hay algunos países que hacen, que vos sufrís un trauma y mientras el médico te está preguntando y quiere que le cuentes, te está haciendo MDR tocándote las rodillas. Estás trabajando en prevención, estás obligando al cerebro a ayudar a reprocesar algo reciente para que el cerebro lo chupe y lo digiera. ¿Verdad? Que eso fue un proyecto que yo presenté hace unos años al presidente Luis Lacalle Pou, que tenía una idea bastante interesante, pero bueno, viste que Uruguay es como... Sí, se muy va quedando lento, en post. se va quedando, sí. Hablaste de ese pinzamiento, tocamiento de rodillas. Tocamiento de rodillas. El MDR se puede aplicar a través de movimientos de ojos bilaterales, que es el más conocido, incluso sus orígenes se llamó movimiento de ojos bilaterales, movimiento bilateral de ojos, pero después fueron descubriendo que tocando las rodillas o música bilateral tenía el mismo efecto. ¿Qué es lo que esto permite? Jugar un poco, porque hay pacientes, por ejemplo, no videntes, o tenés pacientes con problemas en la vista, o tenés pacientes con problemas auditivos, o tenés pacientes que no les gusta que los toquen. ¿Tá? Entonces te permite jugar con las tres posibilidades a la hora de hacer MDR, porque ¿qué es lo que uno hace? Hace el protocolo, busca la imagen más perturbadora, por ejemplo, la cara de mi jefe mientras me gritaba, casos de mobbing, por ejemplo. Se busca una creencia negativa, por ejemplo, soy vulnerable. Entonces se le dice a la persona, yo como trabajo mucho con toques en las rodillas, se le dice porque es algo mucho más cercano. Y la gente se concentra al cerrar los ojos. Se le dice a la persona que cierre los ojos, que se concentre en la imagen, que le sume la creencia negativa, que la junte con la creencia negativa y que deje que venga lo que tenga que venir. El cerebro solo hace su trabajo. Nosotros no tenemos que guiar nuestro pensamiento. Pues si tú le decís a tu cerebro no pienses en un elefante blanco, va a pensar en un elefante blanco. Entonces el MDR no hay una forma de hacerlo bien o mal. La labor del terapeuta es acompañar al paciente e ir interviniendo en los momentos que hay que intervenir. Bien, entonces el control lo tiene el terapeuta. El paciente cierra los ojos, se enfoca en esa imagen, en la creencia negativa y deja que venga lo que tenga que venir. Y ahí se comienza con los toques en las rodillas, que es en un tiempo
a veces 2 minutos, a veces 3, a veces hace una velocidad, a veces otra, dependiendo. Y ahí el paciente empieza a viajar por sus redes de memoria. No es hipnosis, lo que está sucediendo es que él está viendo su propia película en su propia pantalla. Y ahí empiezan a venir los flashbacks del evento traumático, puede irse a otros eventos traumáticos, puede irse a experiencias que se puedan imaginar en el futuro, no importa. Necesitas mucha concentración, ¿no? Para hacer esto. No es un tema de concentración, se necesita por parte del terapeuta un dominio de la situación. Es el terapeuta el que tiene que tener el dominio de la situación. No el paciente, digamos. No un el paciente paciente ansioso, que pensamientos intrusivos que también. No, que vengan todos los pensamientos que quieran. Es el terapeuta. ¿Por qué te digo esto? Porque pasa muchas veces que las personas van a hacerse MDR y dicen que no les resulta. ¿Tá? Cuando yo les pregunto, bueno, ¿cómo lo hicieron? No era esa manera de hacerla para ese paciente. Si bien hay un protocolo que es muy estricto, que es la imagen, buscar el grado de perturbación, la creencia negativa, la creencia positiva, que es lo que se instala a futuro, vos tenés que amoldar tu forma de hacerlo al paciente. Y cuando digo amoldar tu forma de hacerlo es si el paciente le gusta que te acerques, si no. Si empieza con una imagen y después se va a otra y es mejor que siga con esa otra, no lo volvés a la imagen original. Hay que tener una soltura, ¿tá? Y una habilidad en el manejo de la herramienta. Claro, a mí me pasó que cuando yo descubrí esa herramienta era como que la incorporé como parte de mi forma de trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al principio era como muy rígido porque el MDR se enseña en forma muy rígida, es un protocolo americano. Tiene muchos pasos, de los cuales no vamos a entrar ahora, yo te lo planteé en forma general, de los cuales uno los va haciendo sin que diga, vamos a hacer paso 1, paso 2, paso 3, no, ya lo tenés que tener incorporado. Claro. Y a mí lo que me pasó fue eso, que yo lo incorporé y nunca más tuve que leer el protocolo. ¿Entendés? Uh-huh. Incluso me pasó en un juicio que me quisieron desacreditar como terapeuta en MDR y me preguntaron, ¿usted sabe que el MDR tiene pasos? Y yo digo, ¡ay, los pasos del MDR! No. Académicamente, ¿cómo era? Claro, decir que seguida dar mi memoria revisora. Sí, es como manejar un auto también. Claro. Lo haces en automático cuando ya aprendiste, claro, y después te olvidás. Exacto. Por suerte pude recordar y bueno, me salvó mi memoria. Pero entonces lo que se logra... porque es una pregunta que muchos pacientes hacen, ¿no? Me parece que no lo estoy haciendo bien, uh-huh. Me parece que me estoy yendo para cualquiera, me parece que no me estoy concentrando. A veces es la ansiedad inicial del abordaje, de la cercanía del terapeuta, de cómo es esto, no es tan rebuscado, es re simple, lo único que tenés que hacer es cerrar los ojos y dejar que vengan los pensamientos que tengan que venir, lo otro lo hago yo, no vos. Entonces hay pacientes más ansiosos, que se ponen un poco más nerviosos, pero en la medida de que uno les va explicando que está bien que piensen cualquier cosa, que es normal que eso le pase, entonces de a poco se van como relajando y de repente ¡boom!, se meten en el blooper. Pero es del terapeuta que tiene que saberlo hacer. Okay. O sea, el otro día una paciente que yo le había hecho algunas sesiones puntuales, porque bueno, el MDR lo que tiene que es un poco caro, pero es acotado a 12, 24 sesiones en los estrés postraumáticos más simples. En los complejos probablemente nos lleva un poco más, ¿no? Pero eso uno le explica al paciente, lo ideal es hacerlo una vez por semana, pero se puede acomodar el protocolo a las necesidades del paciente. Y esta paciente estaba haciendo con una psiquiatra y entonces me decía que era como muy raro porque ella estaba muy lejos, le hacía con movimientos bilaterales, entre medio había un montón de estímulos que no la dejaban concentrarse. Entonces por eso te digo, no va, ella vino acá, se sentó, enseguida hicimos MDR y enseguida trabajamos y notó la diferencia. ¿A qué viene esto justamente? A que es muy importante entender que no podemos poner en el paciente si una herramienta no está siendo efectiva. No es que esta herramienta no es para ese paciente. Okay. O sea, puede pasar, porque me ha pasado, que no se sientan cómodos o que hay gente que necesita más tiempo para hablar, que incluso me pasa que viene un paciente y me dice, porque MDR hay que hacer todas las sesiones, que otra de las cosas que muchos psicólogos estudian MDR, pero como el paciente se cura muy rápido,
Entonces no le aplican MDR ni todas las sesiones, o están 3-4 meses diciéndole primero te tengo que preparar para hacer MDR. Yo hago una primera sesión, a la segunda ya arrancamos con MDR y después me voy enterando de lo demás a la medida de que la persona lo va trayendo, ¿viste? Entonces lo que sucede muchas veces es que el paciente necesita hablar. Llega a la consulta y dice, mira Silvana, hoy no quiero hacer MDR, hoy necesito hablar, ordenar mis ideas. Igual siempre terminamos haciendo un poco de MDR. Ok, está bueno eso. Claro. O sea que los traumas son totalmente superables, digamos. Sí, hoy en día, bueno, viste que la teoría psicoanalítica siempre reafirmó y partió de que no había cura. ¿tá? Y no, desde la teoría psicoanalítica no había cura. Y los pacientes eran para toda la vida. El MDR fue revolucionario no solo en la técnica, sino cómo trabaja con la neurociencia, cómo trabaja con el sistema nervioso, cómo se ven los resultados rápidamente, sino que aparte vos curas a la persona. El trauma se cura. La persona una vez que se reprocesa todo y se llega a una perturbación cero y se instala la creencia positiva como un nuevo recurso, por si le llega a pasar la misma situación, tengo un recurso para sobrellevar esa situación de una mejor manera, la persona mira hacia el trauma y no siente nada, absolutamente nada. Se puede enfrentar a la misma situación, porque se trabaja también con eso, y no le pasa nada. Uh-huh. Entonces, como no tenemos esa cultura de la cura, muchas veces pasa, debe ser porque empecé gimnasia. No, debe ser por la medicación que me mandó el psiquiatra. No, debe ser porque estoy haciendo una dieta o porque, bueno, estoy feliz porque en mi trabajo me va mejor. Claro. O sea, tenemos muy metida esa cultura del psicoanálisis de que lo largo es lo profundo y de que nunca nos vamos a poder curar y que la culpa de todos nuestros males son nuestros padres y de todas las vivencias infantiles que tuvimos. Y bueno, la verdad que la psicología clínica hoy no va por ese lado ya. Mejor. Tiene una mirada mucho más moderna, mucho más dinámica, mucho más efectiva. Las intervenciones con MDR, que hay diversos protocolos para dejar de fumar, protocolos para catástrofe. Bueno, otra cosa que estudié, aparte de certificarme en MDR, que es una certificación que se estudia acá en Uruguay, pero con la certificación en Estados Unidos, nos dan un doble diploma. Hay un protocolo que es para catástrofes. ¿Te acuerdas la catástrofe en México de un tsunami fue tremendo? Bueno, sí, me acuerdo. En México había un terapeuta en MDR muy reconocido que crea un protocolo que ya algo existía en Israel, ¿tá? Que es un protocolo grupal, donde juntaba a las personas en la playa, niños, adultos y todo, les pedía que dibujaran la imagen que tuvieran más fea de la catástrofe en la arena, porque no había recursos de nada, y que los adultos se autoestimulaban a sí mismos mirando la imagen, evaluaba también el grado de perturbación, y los niños se estimulaban unos a otros en los hombros, ¿no? Ahí nace lo que se llama el abrazo de la mariposa, que se utilizó muchísimo cuando la pandemia, él mismo hizo un video cuando la pandemia, este psicólogo no me acuerdo ahora cómo se llama, que yo lo circulé mucho, donde le enseñaba a los médicos y a los enfermeros cómo autoaplicarse el MDR para no enfermarse. No era para curar un trauma, era para que no desarrollaran un trauma, era preventivo. Uh-huh. De hecho, nosotros en Uruguay, cuando la catástrofe en Dolores, ¿te acordás del tornado? Nosotros había 10 psicólogos en MDR que nos habían certificado con el protocolo en ayuda humanitaria, el protocolo grupal para catástrofe. Eso implica que si hay una catástrofe en cualquier parte del mundo, nosotros estamos en esa red y nos pueden solicitar ayuda para que fuéramos. Lo que hicimos fue juntar a los terapeutas en MDR, involucrar al Ministerio de Salud Pública, porque una profesora justo trabajaba en el Ministerio de Salud Pública, e irnos todos a Dolores.
Entonces los 10 terapeutas certificados liderábamos los grupos y los otros terapeutas en MDR nos ayudaban y se lo aplicábamos a todo el personal de la salud. Después se presentó una investigación en un congreso internacional de MDR con los resultados. O sea, hay muchas cosas súper interesantes que se pueden desarrollar desde esta práctica, pero que está muy todavía invisibilizada porque nuestra cultura es más del psicoanálisis. Sí. Por ejemplo, me dicen, yo quiero que mi esposo haga MDR. Y le digo, bueno, que me llame y agendamos. ¿Puede venir contigo? Y le digo, sí, ¿por qué no podría venir conmigo? No, por el tema de que no puede ser familiar ni amigo. Eso es psicoanálisis. Claro. No es MDR. El MDR es un abordaje terapéutico diferente, donde dentro del abordaje terapéutico lo que hace es delimitar las diferentes situaciones traumáticas, ¿tá? Y reprocesarlas. ¿tá? No hay análisis, el tema de la transferencia, todo eso que implica la teoría psicoanalítica es de la teoría psicoanalítica. Vos podés trabajar con familias enteras que hayan tenido una catástrofe al mismo tiempo con el protocolo de catástrofe, o podés trabajar con toda la familia en forma individual aplicando MDR, ¿Y podés amigos, vos, tíos. por ejemplo, trabajar con un pariente tuyo también? Sí, por supuesto. Claro que eso el psicoanálisis ¿Sí? Es imposible. Imposible. Sí, yo lo he hecho con familiares míos, por supuesto. Cambiando un poco de tema, hace unos pocos días comenzaron las clases y me gustaría hablar sobre el tema del bullying. Uh-huh. Hay muchas personas que saben qué es lo que es el bullying, muchas otras personas no. Uh-huh. Me gustaría que nos ayudes a entender qué es el bullying comparado también con el mobbing. Uh-huh. Bueno, el bullying es una dinámica, es un proceso, por eso es una dinámica, no es un acto puntual, ¿bien? Entre pares, en los centros de estudio, entre estudiantes, ¿tá? Es una dinámica de hostigamiento psicológico, que puede llegar al hostigamiento físico, ¿no? A la violencia física, que es el menos de los casos. Esta dinámica, digo, entre pares en centros de estudio, porque a mí no me gusta llamarlo acoso escolar, porque el acoso escolar se limita al ámbito escolar. Y el bullying no se limita al ámbito escolar. Pasan los liceos, pasan la UTU, pasan las facultades, ¿bien? O sea que en todo ámbito de estudio, entre estudiantes, entre pares. ¿Tá? El bullying se dispara porque un chico se convierte en una amenaza para un bulliador, ¿bien? Y generalmente esta amenaza es por celos o por envidia. Bien, la envidia, algo que lo hemos dejado para los curanderos, ¿no? Porque nadie quiere hacerse cargo de que todos sentimos envidia, ¿no? La envidia es un sentimiento más. Sí, y cada vez más. Por el tema de las redes sociales, celulares, quién tiene más. La mayor exposición. Entonces, lo que sucede, el bulliador lo que va a hacer, va a buscar la vulnerabilidad, que todos la tenemos, que ese chico que seleccionó tiene. ¿Por qué digo que todos tenemos? Porque por lo general hay algo que se repite y que me ha sido muy difícil de modificar, que es, generalmente dicen, a mí me hacen bullying porque tengo tal cosa o porque soy tal cosa. Y pone el problema en sí mismo, la víctima. El problema lo tiene el victimario. Pero ¿qué va a suceder? Como todos tenemos vulnerabilidades, y la vulnerabilidad la determina el contexto, y te voy a explicar por qué. Porque en un grupo donde todos son gorditos, es que el ser flaco es una vulnerabilidad. En un grupo donde todos son lindos, el que es feo tiene la vulnerabilidad de ser feo. ¿tá? En un grupo donde todos juegan al fútbol, el que no juega tiene la vulnerabilidad de que no juega al grupo. Tiene que ver con la mayoría. Es interesante. Con el grupo. Tiene que ver con esta cosa de pertenencia, donde la mayoría es la norma. Es la norma, lo normal. ¿tá? Entonces, ¿qué sucede? El bulliador va a buscar esa vulnerabilidad y cuando la encuentre, la va a presentar al grupo en forma de ridiculización, de humillación, de burla, y eso genera que algunos se sumen automáticamente. Generalmente son 1, 2, 3 al principio. ¿tá? Eso hace que haya ya 3 de este lado y 1 de este. Eso ya genera un desequilibrio de poder
y ese desequilibrio de poder ya deja en una situación de indefensión a la víctima. ¿Tá? Con el paso del tiempo, los demás se van a ir encargando de convencer al resto de que la víctima es merecedora de lo que le están haciendo. Y como es merecedora de lo que le están haciendo, nos sentimos culpa. ¿Qué hacen? Diluyen la culpa, la desaparecen. ¿Tá? Entonces, el grupo se va juntando y se va mimetizando de tal manera que la víctima va sufriendo un hostigamiento repetitivo, sistemático y sostenido a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que viene sucediendo en nuestra cultura? Imagínate que yo ya empecé a hablar de esto, de mobbing en el año 2006 y de bullying 2 años antes del Congreso, 2010. ¿Qué es lo que sucede? Cuando la víctima denuncia o los padres denuncian o se quejan, las miradas van hacia la víctima. ¿No será que tú tienes algo que lo que pasa que tienes problemas de relacionamiento, lo que pasa que te enoja? Y no, ¿cómo no se va a enojar si le están hostigando? Lo que pasa que vos el otro día pegaste, y no, ¿cómo no va a pegar si se tiene que defender? ¿Entendés? Sí, mismo el hecho de ser un alcahuete que también está, que la víctima siente esa presión de comunicar a sus padres o a sus directores por miedo a que después sea peor. Claro, exactamente, porque ¿qué pasa? Como ven que no hacen absolutamente nada, entonces, ¿qué sucede? No solamente está siendo víctima de una violencia repetitiva y sistemática, una catástrofe todos los días, ¿tá? Sino que aparte se lo culpa a él del daño que le están haciendo. Y si encima osa defenderse de esa violencia, el malo es él. Porque la violencia no se resuelve con violencia. Fase célebre de nuestra sociedad actual. Uh-huh. Ahora yo le pregunto a la gente, ¿qué hace un niño en ese caso? O sea, no se puede defender, nadie lo defiende, nadie castiga al hostigador, la violencia no para. Sí, yo si tengo un hijo, lo primero que hago es llevarlo a artes marciales, que se sepa defender. Hoy en día sí, si nosotros hoy contáramos con un sistema que realmente protegiera a la víctima, entonces eso no sería necesario. Exacto. Y acá te voy a otro tema que también es un mito y que es súper interesante, que es que nosotros hablamos de la violencia. Y parece que la violencia es toda la misma. Y no, hay muchos tipos de violencia, pero no por el nombre que le pongamos, por los niveles de violencia. ¿tá? Entonces no es lo mismo una violencia intencional que busca dañar al otro, que lo hace profeso, que lo hace deliberadamente porque lo repite y lo sigue repitiendo. O sea, se está dando cuenta de lo que está haciendo y está disfrutando del daño que genera en el otro, a alguien que se defiende de esa violencia. Uh-huh. Entonces no podemos poner en el mismo nivel a los dos tipos de violencia. Una violencia es una violencia depredadora y la otra es una violencia defensiva. Entonces, cuando alguien se defiende de una violencia depredadora, no podemos acusarlo de ser violento. Exacto. Y meterle la frase esa de que la violencia genera más violencia. Sí. ¿Entendés? Entonces, hay un montón de mitos que es súper interesante, porque si vos vas al origen del estudio de estas dinámicas, se estudiaron en las sociedades más primitivas con sus religiones, porque lo que se hacía en la base de la construcción de la sociedad, en los grupos primitivos, para adorar a un dios y preservar y tener un buen clima para la cosecha y recolección de comida y la caza, lo que se hacía era buscar un chivo expiatorio seleccionado, que probablemente se seleccionara de esta manera, que era una amenaza para alguien y lo elegían, y lo preparaban para el sacrificio. ¿tá? Entonces, ¿cuál es el rol del chivo expiatorio en la familia, en los grupos, en la sociedad, que hoy lo vemos en las redes todo el tiempo? Pasa a ser el culpable de todos los males, cosa que si yo lo mato o se mata, libera al grupo, pero nadie es culpable. Exacto. Entonces tiene una doble cara. Es el que se hace cargo de todos los males de todos, ¿tá? Y a su vez el que cuando se va, ¿tá? Lo excluyen o se mata, ¿tá? Termina salvando al grupo. ¿tá? Entonces estas dinámicas de bullying, como las dinámicas de mobbing, que son en el ámbito laboral, la gente piensa
¿tá? Que se fue el problema. Y la mala noticia es que el problema está dentro. Sí, porque donde hay otra persona de igual característica va a pasar lo mismo. Exacto. Terminan siendo, al final del proceso, terminan siendo dinámicas del chivo expiatorio. ¿Y cómo podemos ver hasta qué edades se maneja el bullying? Es decir, vos afirmaste que desde pequeños podemos sufrir en un colegio, en un jardín, en un liceo, en la universidad, ya bastante más grandes. ¿Hasta qué edad puede escalar? Bueno, puede escalar mientras tú estés estudiando a cualquier edad. No hay una edad. Lo que sí hay una edad es en qué época se da más. Okay. Se da más en 7, 8 años y se da más al inicio de la adolescencia. Son como los momentos de mayor riesgo. Pero he visto niños de jardín que sufren de bullying. ¿Ah? Es porque es una dinámica muy primitiva, muy primitiva. Tan primitiva que todos formamos parte de esa dinámica. Y como todos formamos parte de la dinámica esa, nadie quiere hacerse cargo de que tenemos esa cuota de maldad. Sí, de maldad y responsabilidad. De maldad también. Y responsabilidad. Porque aparte, ¿qué sucede? Cuando una víctima viene a denunciar que está siendo víctima, me es mucho más fácil a mí acusarla de que un problema tiene, hacerme cargo yo, porque me recuerda que en algún momento yo también formé parte de esa dinámica y no tengo la madurez suficiente ni la capacidad de crítica suficiente para reconocerme parte del problema. Y por eso no hemos avanzado en nuestra sociedad. ¿Entendés? Porque incluso cuando uno instala protocolos de prevención, ¿tá? Que ahora estoy pensando que presentamos un nuevo proyecto de ley, ya vamos por el 4º proyecto de ley, lo que uno tiene que hacer es enseñarle a los niños desde muy chiquitos a identificar este tipo de violencia y no sumarse. Porque es tan fácil como si el hostigador nadie se le suma, no puede hacer nada. No se desata la dinámica. ¿Entendés? Entonces es fácil resolverlo. Entonces, por un lado tenemos una gran resistencia, una falta de autocrítica, y por otro lado te digo, mira qué fácil que es hacerlo. ¿No? Incluso el año pasado armé una plataforma que se llama Método Vero, de prevención del bullying, que dije, bueno, esto lo voy a dejar acá, está disponible, está parte de mi libro puesto ahí, del libro Móvil y Bullying, la parte de bullying. Hay una encuesta, un test que aplico porque mi idea es armar un observatorio, que los docentes y los padres tengan herramientas de ahí también, que se puedan anotar a cursos. Hay una parte también para docentes que es que en realidad es paga, pero es mínimo, que es donde pueden encontrar materiales de talleres, libros, películas para trabajar con los niños según las diferentes edades, de cómo involucrar a la comunidad, todo eso. Pero dije, bueno, yo lo voy a dejar armado. En algún momento lo van a necesitar, digo yo. Capaz que cuando salga la ley los obliguen, que haya una campaña nacional donde todo el país esté involucrado. Esa es mi fantasía, ¿no? Todo el país esté involucrado en cambiar nuestra cultura, la cultura basada en la violencia, ¿no? Una violencia que mientras culpemos a algunos de lo que nos está pasando, la violencia queda totalmente solapada. Sí, tirar la mugre, digamos, abajo de la alfombra. Exacto. ¿Y cómo podemos detectar para los padres que nos están viendo esas alertas en los niños que están sufriendo de bullying y tal vez ellos no puedan darse cuenta? ¿Qué alertas podemos tener? Bueno, generalmente los niños no cuentan. No cuentan por esto mismo. Porque el ambiente no les da esa posibilidad de que puedan pedir ayuda y hablar. Entonces, normalmente los padres empiezan a ver de que no quiere ir a la escuela, de que los domingos se empieza a sentir mal, de que siempre tiene alguna excusa, que hay que ir a buscarlo, que le duele la cabeza, que le duele la panza, que está muy sensible, que tiene pesadillas en la noche, que uno lo ve como que se van apagando, se van poniendo de una tristeza muy, muy, muy profunda, de una sensibilidad muy grande o de mucho mal humor, irritabilidad. Algo está pasando. Pero sobre todo todos estos síntomas terminan en uno que es para mí el más importante. Cualquier cosa le sirve para no ir al centro de estudio, ¿no? En la mayoría de los casos. Hay otros que
por ahí tienen un mayor carácter, no fortaleza, porque esto no es un tema de debilidad. La debilidad no es un concepto de la psicología tampoco. Personas que tienen más carácter, que siguen insistiendo y van y da, pero no hay nadie que sea inmune a el bullying. O sea, a la larga, menos, mediano o más, se van a terminar enfermando y desarrollando trastorno por estrés postraumático. Vos lo dijiste, hay toda excusa para no ir al colegio. ¿Qué se esconde detrás de ese niño que le dice al padre no quiero ir al colegio? Bueno, miedo. Lo fundamental es miedo. Por eso es muy normal que tengan crisis de pánico. Lo que pasa es que las crisis de pánico en un niño, en un adolescente, no es lo mismo que en un adulto. Al niño la crisis de pánico le duele la panza. No sabe decirte que el corazón le anda a mil. Y si cuando le duele la panza vos le decís, ¿tu corazón cómo está? Hace pum, 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 pum. Ah, sí, hace pum, 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 pum. ¿O tenés dificultad para respirar? Sí, no me entra el aire. Pero ellos no lo saben expresar. El dolor de panza es lo más común en los niños para todo. Pero lo que tienen es mucho miedo. Porque están sufriendo, la están pasando mal. Miedo en el recreo, miedo a ir al baño, miedo a que lo excluyan, a que se burlen de él, a que lo dejen en ridículo. No. Sí, lo típico, llevarlo también la comida de tu casa, porque capaz que se la puedan robar o... Sí, o tirársela, escondérsela, robársela para tirarla, ¿no? O sea, no necesariamente por un tema de que se la coman, ¿no? Pero lo más difícil es el aislamiento, ¿no? O sea, vos date cuenta que nosotros somos seres sociales por naturaleza, y el aislamiento nos enferma, nos daña, nos mata. El aislamiento. Hay un dicho, ¿no? La indiferencia mata al hombre. Bueno, eso es una de las cosas que más usan las nenas con otras nenas. El excluirlas, el dejarlas afuera, el hacerlas, dejarlas afuera de la pijamada, pero incluirlas en el grupo de la pijamada para que vea la pijamada sabiendo que está fuera de la pijamada. Por eso yo hablo de una violencia perversa. Porque disfrutan de la perversión, del sufrimiento del otro en este tipo de conductas. Que vos decís, ay, no, sí, lo hacen. Como le dicen, matate, nadie te quiere, lo hacen. ¿Suele haber una reversión a lo largo del tiempo? Es decir, yo cometí bullying durante mis 15 años, teniendo 30, 40, 50, o quizás antes, ¿te puedes dar cuenta el daño que hiciste? ¿O generalmente el bully le da igual? Bueno, el bulleador es una cosa. Depende cómo evolucione. Si evoluciona hacia un trastorno de personalidad límite, narcisista o psicopatía, no. Chao. Ahora, si evoluciona y se normaliza, porque justo tuvo una buena terapia y logró antes de llegar a la adolescencia o antes de desarrollar su psiquismo, logró revertir esa situación, entonces puede pasar que sí. Los que sí les pasa generalmente es a los que forman parte de la dinámica. Y ahí tenés los negacionistas que viven negando y bueno, la víctima se lo merecía, que son los que siguen reproduciendo este modelo a lo largo de su vida en todos los ámbitos laborales, y tenés los que en algún momento por las generaciones se vuelven a reunir y van y le dicen, che, loco, perdóname, la verdad que te hice pasar horrible, discúlpame, porque ellos también están sufriendo por lo que hicieron. Claro. Bueno, hablamos de la violencia física, hablamos de la violencia también psicológica. Me gustaría centrarme en esta última. ¿Qué es la violencia psicológica? La violencia psicológica es el maltrato psicológico, que es cuando una persona manipula, abusa psicológicamente de otra, la hostiga, la humilla, la maltrata, la vuelve a manipular para que no se aleje y para poderla seguir maltratando. Eso va erosionando a la otra persona, sobre todo va erosionando la seguridad en sí misma, la autoestima, la confianza en sí misma, va generando mucho miedo y la va enfermando. Bien, por eso se habla de maltrato psicológico. Lo que sucede es, como me dicen los niños víctimas de bullying, ojalá me peguen porque así puedo mostrar el machucón. Nosotros no estamos acostumbrados a reconocer la violencia física, por dos motivos. Uno, porque no se ve tan claramente, y otro, porque nosotros
todos ejercemos violencia psicológica. Capaz que violencia física no, pero violencia psicológica en algún momento la hemos ejercido. ¿Tá? Por esto de que no somos tan buenos. ¿Tá? La idea es evolucionar a hacerlo. ¿Bien? Entonces, esos dos patrones hace que no se haya podido avanzar en la prevención de este tipo de violencia. Bien, a nivel intrafamiliar, con los hijos, la violencia física era muy común y después pasó a ser la violencia psicológica la más común. Entonces se necesita como mucha educación. Por eso yo planteo de que la prevención del bullying es educación en violencia psicológica. Y no solamente es un cambio cultural de los centros de estudio, sino de la sociedad también. ¿Entendés? Porque pasa eso, o sea, cuando todos nos burlamos de alguien, ¿tá? ¿Vos pensás que a la persona le puede gustar? Capaz que más, menos. No, a nadie le gusta. ¿Tá? La puede pilotear más, menos, ¿tá? Pero a nadie le gusta. Y eso es muy común. ¿Tá? Sí, en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, claro. Creo que en la mayoría, o sea, 99% de grupos de WhatsApp encontrarás de todo. Encontrás de todo, exactamente. O sea, y las conductas de burla y de hostigamiento, y generalmente son hacia una misma persona. No se reparte. No es un día se lo hago a uno, otro día se lo hago a otro. Se dan esas dinámicas también, ¿entendés? Y están naturalizadas bajo el rótulo de broma. Una broma es cuando alguien hace un chiste y nos reímos todos, ¿entendés? Cuando se utiliza a alguien para que nos riamos todos, no es una broma. ¿Tá? Entonces, a ver, y esto tiene como niveles, porque si no caemos también en esa cosa de, ay, ya hoy no se puede nada, no se puede decir nada, cosas que es mentira, ¿no? Porque no se puede decir nada públicamente, pero en los grupos, en la intimidad, la gente dice cualquier cosa. Sí. Es muy inclusivo por un lado y por el otro. O sea, el ser humano es bastante complejo, por eso a mí me encanta, ¿no? Y hoy estamos en una moda de que etiquetamos, ¿no? Ponemos etiquetas, simplificamos lo binario y ya está resuelto el problema. Y no, es súper complejo. Pero lo que sucede es que es un tema de educación. La humanidad va avanzando por la civilización misma. En la medida que vamos aprendiendo cosas nuevas, se avanza en la tecnología, pero se avanza también en las conductas y el comportamiento humano. Entonces aquello que era normal de pegarle a los niños pasó de ser normal para ser algo ya castigable, un delito y una vergüenza social también, ¿no? Bueno, en algún momento la violencia psicológica también va a llegar a ser algo de lo cual nos avergoncemos, porque estamos lastimando a otra persona. ¿Y por qué la vamos a lastimar? ¿Qué nos hace a nosotros superiores que tenemos la autorización de lastimar a otro ser humano? ¿Entendés? ¿Por qué es tan difícil separarte de una relación abusiva emocionalmente? Porque está mucho ese apego, lo que vos mencionabas antes, la culpa. La víctima suele siempre culparse a sí mismo, no, si yo hubiera hecho esto, tal vez. En realidad tiene que ver, yo te lo resumo, el síndrome de Estocolmo. Lo explica claramente el síndrome de Estocolmo, ¿no? En los niños, por ejemplo, es porque los depredadores externos son más peligrosos que los internos. Es un tema de protección, es un tema, hasta te diría, muy primitivo. ¿Tá? Entonces, es lo único que tienen y hay que aguantar. ¿Tá? En los adultos ya es más complejo, porque ahí ya se juegan otras cosas. Se juega una elección de una pareja, se juega la manipulación y la habilidad de esta persona para dar vuelta a las situaciones, ya sea para un lado o para el otro, no te dejan ir porque te necesitan a vos. La víctima cree que ella lo necesita a él, pero en realidad el victimario te necesita a vos también. Y se va generando toda una situación donde la persona queda muy frágil y de tanto el otro violentarte te va convenciendo de que sin él o sin ella
no va a ser posible que tú vivas afuera o te resistes. A su vez hay toda una dinámica de aislamiento de la familia, aislamiento de los amigos, dependencia económica que pueden ir generando también, o la creencia de la dependencia económica, y toda esa complejidad deja muy vulnerable a la víctima y hace que tenga más miedo de irse que de quedarse. Es como el dicho, ¿no? Más vale malo que conocido que bueno por conocer. Bien. ¿Y cómo hacemos para entender lo que estamos pasando, que estamos siendo manipulados, que estamos en una relación tóxica, digamos? Porque a veces te lo dicen los amigos, te lo dicen tus familiares, pero vos seguís en tu burbuja, seguís en eso que vos decías. No hay manera. No hay manera. En los adultos no hay manera. Es cuando vos te des cuenta. Y hay un clic. Siempre hay un clic. Más tarde, más temprano, hay un clic. Entonces, ahí cuando se da eso, que es como que algo de la realidad creada por esta persona se quiebra, se rompe, y ahí vos ves. Entonces, no fue en vano todo lo que te dijeron. Porque ahí todo lo que te dijeron ¡fua!, se ve en un segundo. Y de ahí ya después no hay retorno. ¿Tá? Pero mientras la persona puede contigo, sí. ¿Tá? Pero es muy personal eso. Porque es tanto el poder de esa relación que es lo que se llama la disonancia cognitiva. Por ahí yo sé que eso está pasando, pero no lo puedo juntar. ¿Entendés? ¿Tá? Porque dejar esto me generaría más sufrimiento que quedarme. Era lo que te explicaba yo hoy. Hay un momento donde el equilibrio del sufrimiento cambia. Ahora sufro más acá que alejándome. Y ahí en ese momento es cuando se da la ruptura, y ahí donde caen todas las fichas de todo lo que todos mis seres queridos me dijeron, y ahí es donde yo puedo ir a pedir ayuda para que me saquen de ahí. Vos hablaste 2 veces de la alienación parental. ¿Qué es la alienación parental? Es en una situación, generalmente se da en una situación de conflicto, de separación de los padres, ¿tá? Y es cuando en esa situación utilizan a los hijos para ponerlos en contra del otro, interferir el vínculo e incluso cortarlo definitivamente. Y lo pueden hacer desde una forma muy sutil, comentarios a tu papá no te vino a buscar, y en realidad el padre no tenía que venirlo a buscar. Lo que pasa es que quiere más a su novia que a vos. ¿Ah? Tu padre no me pasa la pensión alimenticia. No te puedo comprar eso porque tu padre no pasa plata, se la gasta toda en viaje o saliendo con sus amigos. Eso, ¿tá? Hasta cosas mucho más graves como decirle tu papá te pegaba, abusaba de ti, me pegaba a mí, no nos quería, nos abandonó. Sí, en realidad yo siempre fui muy disruptiva. Cuando empecé a hablar de mobbing me hicieron la vida imposible. Después cuando le agregué de bullying me puse todos los centros de estudio en contra. Y bueno, como ahora estaba un poco aburrida ya con el tema mobbing y bullying, dije bueno, me voy a poner a estudiar este otro tema que en definitiva me atrapa mucho porque es el mismo guión en otro escenario. ¿Entendés? O sea, hacia ahí voy con un libro nuevo, que es eso, es el mismo guión en otro escenario. Cuando el caso María no se va, que fue utilizado por el grupo feminista para legislar la ley de violencia de género que tanto daño está haciendo, era un caso de alienación parental. Y yo lo vi. ¿Tá? Entonces empecé a hablar de alienación parental. Y yo veía que me agredían y me insultaban de todos lados. Y yo, como me pasó con el mobbing y con el bullying, dije, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estoy diciendo? Yo siempre fui media de decir... Me parece perfecto. Disruptiva en algunas cosas. Porque hoy estamos en un mundo de mucha tibieza, digamos, y encontrar una persona honesta que te hable y que te diga las cosas como ella cree por lo menos que son. Sí. Y si vas encima en contra de lo sistemático, del feminismo, ahora hoy en día... de los grupos más fuertes, Exacto. digamos, ¿no? Hoy en día con poder, como yo le digo. Pero yo el único poder que tengo es académico. A mí me gusta mucho estudiar, mucho. Entonces, yo siempre me defiendo con el estudio, con la academia. Y bueno, y ahí resultó que la devuelven a la nena
en España resulta que era un caso de alienación parental, la madre termina internada en un psiquiátrico y la nena, o sea, los peritos en España no son los peritos de acá, ¿no? Tienen un colegio de peritos, tienen observaciones, un seguimiento, tienen un posgrado, una especialidad, ¿no? Que por más que está la misma ley, los peritos tienen otra impronta. Otra profesionalidad. Y bueno, 8 peritos ven el caso y determinan que era un caso de alienación parental, que también es muy controvertido en cualquier parte del mundo, en España también hablar de eso. Entonces no hablan de alienación parental, hablamos de interferencias parentales, le cambiamos el nombre. Y a mí yo te juro que me resisto a eso, porque académicamente hay miles de investigaciones desde hace 80 años sobre alienación parental. ¿Y por qué le voy a llamar interferencia? Para darles el gusto, para que no se ofendan. La realidad es esa, si te ofendés, yo lo lamento. Y bueno, ahí yo fui víctima de un linchamiento bastante bravo, muy bravo. Me denunciaron en todos lados, en el Ministerio de Salud Pública, en la coordinadora de psicólogos, si mis libros estaban plagiados, hacían hilos en redes, hablando de reuniones secretas que iban a tener, donde iban a ver cómo hacían para denunciarme y meterme presa y sacarme el título. Y yo decía, y bueno, estoy viviendo lo que yo estudié, dinámicas de linchamiento, que ya no era la primera vez que me pasaba, pero sí fue muy, muy, muy grotesco. Tanto es así que fui a un programa con un doctor, el doctor Cosi, a hablar de alienación parental, pidieron que censuraran el programa, si me invitaban a algún lugar hacía que me censuraran y me bajaran. Tanto es así que este doctor Cosi ayudó, salió a defenderme en redes, y claro, a mí no me pudieron encontrar nada, pero el doctor Cosi era grado 5 de la UDELAR. Usaron los tuits de él defendiéndome a mí para denunciarlo a él en la facultad. Lo separan del cargo, empieza un proceso de investigación y parecería, porque no lo puedo afirmar, que el día que él se suicida era porque se había enterado que lo destituían. ¿Ah? Qué desastre. Eso me tocó a mí vivir en un año que fue como una locura. ¿Ah? Ahí me etiquetan de defensora de violadores, defensora de machista, patriarcal, y todos los insultos habido por haber. ¿Qué hice yo? Me puse a estudiar. Entonces ahí fue que hago el diplomado en alienación parental, del cual soy docente hoy en día. Me escribí varios artículos científicos sobre alienación parental, algunos los publiqué en una revista acá La Ley, otros en el exterior. Hoy pertenezco a una organización internacional de científicos que estudiamos la integridad científica de la alienación parental. Y todo esto viene a ¿qué? Viene a que uno de los científicos más reconocidos en su época, ya antes se venía investigando la alienación parental, justo coincide con la cuarta ola del feminismo, empieza a estudiar la alienación parental. Él era perito forense de la Suprema Corte de Justicia Europea y Americana de Estados Unidos. Imagínate el nivel que tenía. Sí. Un académico impresionante, muy admirable. Empieza a descubrir y quiere diseñar lo que se llama el síndrome de alienación parental, el SAP, donde él quería estandarizar una serie de síntomas en una época académica de la psiquiatría donde en la psiquiatría todo era síndrome, ¿tá? No era un caso aislado, era todo lo que se estudiaba como un montón de síntomas que en su conjunto se definían como síndrome. Y cuando empieza a hablar de esto, surge que él dice de que las que más alienaban a sus hijos eran las madres, cosa que era verdad, ¿tá? Pero eso hizo que se pusiera todo el feminismo, el movimiento feminista en contra, que ahí era cuando empiezan a tener mucho poder. Sí, hasta creo que el día de hoy la Organización Mundial de la Salud no lo reconoce como un síndrome. Sí. No, porque te explico. Esos son los negacionistas. Nosotros, por otro lado, tenemos los académicos. Okay. Los académicos decían que no se podía patologizar conductas de violencia. ¿Tá? Entonces nunca les cerró el tema del concepto síndrome, no alienación parental, síndrome. ¿Tá? Entonces, ¿qué sucede?
por un lado tenemos las negacionistas que empezaron a decir que Richard Gardner, el científico, era un pedófilo, que odiaba a las mujeres, que mentía, que no sé qué. Empezaron a crear todo un relato basado en copia y pegue de libros, investigaciones de él, donde después las juntaban, las traducían mal, ¿tá? Y las iban repitiendo de libro en libro, ¿tá? Que eso nosotros ya lo denunciamos todo, lo descubrimos todo, estudiamos todos sus libros, todas las cosas. Y entonces va quedando un relato que se repite en el tiempo. Y como académicamente nunca se aceptó la palabra síndrome, entonces jugaron con eso. Entonces cada vez que alguien hablaba de alienación parental, síndrome. Esto está pecado porque él es un pedófilo, que no sé qué, que nunca la academia lo aceptó, el CIE-11 no lo aceptó, el manual de psiquiatría, la OMS, y ahí meten todo en la misma bolsa y atropellan. Y la gente que no sabe el tema, lógicamente un tema nuevo, muy complejo, ¿entendés? Eso le hace, me imagino, un daño brutal al niño, ¿no? Eso es brutal, es poco. Eso genera un daño en la estructura del aparato psíquico. ¿Entendés? Porque tú imagínate que para un niño, porque ¿qué pasa? Los adultos se creen que los hijos tienen la misma relación que ellos entre ellos. Sí, sí. O sea, parece que no se dan cuenta, porque incluso cuando te dicen, no, el padre es violento, no puede estar con él, pero era violento con la madre, porque la madre probablemente era violenta con él, porque probablemente era una violencia bilateral, de la cual el niño no tiene nada que ver. El vínculo del niño con un progenitor es otro. Exacto. ¿Ah? Entonces, si un niño nace de dos, biológicamente, es porque necesita de los dos para desarrollarse. ¿Entendés? Uh-huh. Y cuando vos no solamente le sacás una pata importante en su vida, sino que aparte le haces creer que esa persona es mala y que no lo quiere, ¿entendés? Imagínate eso cuando él va a tener partes de ese papá o de esa mamá. Porque nació, entonces va a identificar en esto soy igual a mamá, o lo que es peor, después esa violencia de ese progenitor, probablemente vaya hacia el niño también en ese aspecto, porque sí está siendo violento con el niño, sí lo está maltratando psicológicamente, le está obsturando su posibilidad de un vínculo con ese otro progenitor, y después más tarde va a ser violento también en otras áreas de la vida con ese niño. ¿Ah? Entonces, no solamente se cría sin ese padre, también sin toda la familia de ese otro progenitor que se interfiere, ¿tá? Y a su vez se siente no querido. Entonces empiezan a tener esa lealtad que tienen con el progenitor alienante, también tienen una vergüenza y una culpa con el otro progenitor, porque muy en el fondo ellos saben que no es así. Exacto. ¿Entendés? ¿Tá? Imagínate niños muy pequeñitos, ¿tá? Que probablemente terminan 3, 4, 5, 6 años sin ver al otro progenitor. Cuando lo ven, no lo conocen. Sí, porque también es un tema. Cerebro, es un lavado de cerebro, es ir taladrándole el cerebro al niño. Por eso te digo, es una violencia repetitiva y sistemática, igual que el bullying y que el mobbing, y que tiene una intencionalidad. En este caso no es la intencionalidad directa de dañar al niño, pero sí tiene la intencionalidad a través de dañar a la del otro progenitor. Y realmente es gravísimo porque como la ola de los separaciones, estamos en un pico muy alto. Exacto. Y cuando uno se separa, rara vez se separa en buenos términos. ¿tá? Entonces, y a su vez la ley de violencia de género, frente a la mínima denuncia, ya el padre pasa a ser el victimario y la madre la víctima. Los destrozos que se hicieron en España con el tema de los calabozos y las denuncias falsas. Es algo que... Pero acá también. Sí. Acá también. Acá hay muchos padres en este momento presos que no hay pruebas, que lo único que hay es la palabra de la mujer o la palabra de la mujer a través del niño que es manipulado para que diga lo que la mamá quiere que diga. ¿Entendés? Porque date cuenta que acá las cámaras Gesell ni siquiera son cámaras Gesell, porque la aplican a administrativos, no cumple ni los mínimos estándares internacionales, o sea, no tendría que tener validez ninguna. ¿tá? Y por otro lado, estamos con esto de que si el niño lo dice, ya está.
¿tá? Como Exacto. si el niño no pudiera ser manipulado, la memoria del niño no fracasara, no se le pudiera implantar memoria. O sea, estamos en un nivel tan primitivo de estos procesos, ¿tá? Donde por un lado se crea una ley, bienvenida sea, para proteger a las mujeres, un escudo, digo yo, ¿tá? Pero por otro lado, el mismo escudo se transforma en una cuchilla para dañar al resto de los hombres. Exacto. ¿Entendés? En una espada no me salía para dañar. Entonces, por un lado creas un escudo que al mismo tiempo, ¿por qué? Porque no lo estás aplicando bien. Exacto, sí, Y tal cual. entonces están haciendo, realmente yo no sé lo que va a pasar de acá a unos años estos niños cuando crezcan, porque todos van a desarrollar traumas del desarrollo, traumas del apego, puede derivar en trastornos de personalidad. Lo otro que a mí me preocupa muchísimo en tema de psicología infantil es el tema de la autopercepción, con el tema de la ideología de género. ¿Qué opinas acerca de esto de que se experimenten, que a edades tempranas puedan decidir o tengan esa validez por parte de los padres de, bueno, tal vez no sea su nombre, tal vez, y se eduque en base a eso a unas edades tan tempranas, digamos? Bueno, en realidad yo soy de la idea de que los niños hay cosas que no pueden decidir. ¿Ah? Es como dice, te lo llevo a otro terreno. Mi hijo decidió que no quiere ver más al padre. Es como si vos dijeras, mi hijo decidió que solo quiere comer papa frita. O que es Superman. O que es Superman y se va a tirar de un Exacto. lugar. Entonces es como una dinámica muy selectiva, ¿entendés? Donde creo que también detrás hay todo un negocio de los laboratorios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero considero que los niños no pueden tomar determinadas decisiones y esa es una de las que no pueden tomar, ¿no? Entonces creo que nos fuimos a un extremo donde por un lado vemos algunos colectivos que se rasgan las vestiduras hablando de los niños y la pobreza infantil y no sé qué más, y después al mismo tiempo los exponés, ¿tá?, a dinámicas de bullying, que no trabajas en prevención, a estos procesos de hormonización o de cambio de sexo a una edad muy temprana. En realidad yo creo que nuestra sociedad, como muchas otras, no cuida de los niños como tendría que cuidar, no cuida de los adolescentes como tendría que cuidar. Dicen que cuidan. Sí, los usan no. Políticamente. Exacto. Los usan políticamente, los usan ideológicamente. Y las ideologías se retroalimentan a sí mismas y tienen un análisis sesgado, con un sesgo de confirmación, con un pensamiento hegemónico. Y lo que hace que la sociedad evolucione es la ciencia, y la ciencia justamente parte de la complejidad, de muchas variables, de muchas hipótesis, de un análisis verificable, crítico, y hoy en día estamos frente a una realidad donde la ideología está pesando más que la ciencia. Imagínate que hablar de sexo biológico estaba prohibido. ¿Cuántos académicos terminaron presos? ¿Cuántas investigaciones fueron clausuradas porque mostraban una realidad donde lo más común es la violencia bilateral en las parejas? El 50% de la violencia bilateral, el 50% de la violencia en la pareja es bilateral. Y el otro 50%, el 26%, es de mujeres a hombres. Y el 24% de hombres a mujeres. O sea, ni siquiera los datos de la realidad muestran. Lo que pasa que hay como una sobreexposición de la violencia masculina porque es la que más ruido hace, la que más lleva al límite o a la muerte de una persona. Y además también que hay muchos casos de hombres que tienen miedo a denunciar a sus parejas por el simple hecho de ser hombres. Claro. Eso está muy instalado también. Porque se pasó a ese extremo. Exacto. O sea, que eso siempre existió, el hombre que iba a denunciar que la mujer no... Nada, pero ahora, eso que siempre pasó se exacerbó. Porque no solamente no es que el hombre le dé vergüenza denunciar, es que no lo escuchan. No importa.
¿Entendés? No importa si estás viviendo violencia, si te quitaron a tus hijos, si los secuestraron, si te hicieron una falsa denuncia, si con eso perdiste el trabajo, quedaste en la calle, si te mataste. Sí, No importa. no importa. Hoy el hombre es un ciudadano categoría B. Exacto, tal cual. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría preguntarte, no sé si preguntarte, pero ¿qué le dirías a aquella persona, niño, adolescente, adulto, que hoy está sufriendo bullying? ¿Qué palabras le darías para que pueda salir adelante? Le diría que no tenga miedo, que pida ayuda, que siempre va a haber alguien que lo va a ayudar, siempre, ¿tá? Que a veces cuesta un poco encontrar a esa persona, pero que hable, ¿tá? Porque si uno no abre el juego no se termina. Y cuando uno habla, ahí empieza el camino hacia el fin. ¿Tá? Demorará más, demorará menos, ¿tá? Y por otro lado, que recurran a profesionales que sepan en la materia, para que no sufran un proceso de revictimización. Pero se puede superar el bullying. Genial. Por último, te voy a hacer una pregunta que no es del ámbito de la ciencia, pero sé libre de responderla o no. Silvana, ¿vos crees en Dios? Sí, claro. Sí. Sí. Mis crisis, ¿no? Como todo el mundo. Claro. Exacto. Llegamos al momento donde se hace presente el nombre del canal. Última pregunta. Donde te invitamos a pensar que estamos aquí, nosotros dos, solos, sin nada, se detiene el tiempo y aparece la figura de Jesús. La pregunta es, ¿qué harías? Yo no sé qué haría. Sí te diría qué sentiría. Sentiría una gran emoción y al mismo tiempo mucha paz. Después, ¿qué haría? No sé. Y al finalizar el podcast, nosotros regalamos siempre un rosario de las hermanas Carmelitas Descalzas, que son unas genias. Les mandamos un saludo enorme. Más que un regalo, un obsequio, es una invitación también a todos los que nos están viendo. Para nosotros los católicos, es decir, es como una guitarra, como un violín, que el poder no reside, digamos, en estar quieto en un lugar, sino que se hace sonar por la oración. Así que te agradecemos mucho. Muchas gracias por esta entrevista, por estar acá y por hacerle tanto bien al mundo. Muchas gracias. Gracias a ti.